Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Esto es Tiempo con Dios y su servidor Jorge Guzmán desde Puerto Vallarta les manda un saludo y bendiciones. Gracias por estar atendiendo el Tiempo con Dios. Y hoy vamos a ver el pasaje de Lucas 15 del 1 al 10. Vamos a la lectura y regresamos. Lucas 15, 1 al 10. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bien, pues después de la lectura de Lucas 15 del 1 al 10, vemos aquí dos parábolas muy interesantes. ¿Por qué Jesús refiere estas parábolas? Bueno, aquí dice el versículo 1 y 2 que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Bueno, el contexto era que ni los fariseos ni los escribas tenían comunión con los que públicamente eran pecadores. Por ejemplo, los cobradores de impuestos, las prostitutas, los ladrones, aquellos que habían sido acusados o se sospechaba que habían alborotado, hecho un escándalo, e incluso con gente que no había hecho nada malo pero que era inmunda, ellos no se acercaban. Cuando llega Jesús y comienza su ministerio, pues entonces él empieza a recibir a todo este tipo de personas, se acerca a ellos, los toca, convive, come. Y para ellos, los fariseos y los escribas, esto era sorprendente. Entonces ellos decían: ¿cómo es posible que este hombre venga de Dios y se junte con puros pecadores? Entonces él empieza a contar dos parábolas que son muy conocidas. Una de ellas es donde aquel hombre que tenía 100 ovejas pierde una, deja las 99 encerradas y se va a buscar por los collados, por el camino, a aquella oveja que pierde. Y al regresar, pues le avisa a todos sus vecinos, sus amigos, que ha encontrado la oveja, y hay una gran fiesta, una alegría por haber encontrado aquella ovejita que se le había perdido. Y también habla de la otra parábola donde una mujer pierde una moneda de plata y entonces prende la luz, empieza a trabajar en buscarla, busca por todos los rincones y entonces la encuentra y llama a todas sus amigas para hacer una fiesta porque encontró su moneda de plata, aunque pues a lo mejor gastó más en la fiesta, en el convivio que hizo, que el costo que tenía aquella moneda de plata, pero el gozo y la alegría de haberla encontrado era algo que se quería resaltar en esta parábola. Cuando nosotros pensamos así sobre este pasaje, primero como los fariseos y los escribas, es cuando nosotros rompemos totalmente el contacto con el mundo, algo que para los cristianos no debería de ser, aunque tristemente muchos de nosotros dejamos ya el contacto con las personas que públicamente pues son personas que practican el pecado y que hacen cosas malas. E inclusive hay gente que se aísla totalmente en escuelas especiales para cristianos para que no se acerquen a los pecadores, iglesias donde no permiten la entrada de ciertas personas.
sus amigos, sus comunidades se convierten en algo muy aislado. Déjeme decirle que esto no es nuevo. En la historia vamos a encontrar muchos grupos así, y hasta la fecha en nuestros días tenemos grupos que se aíslan totalmente. Esto pues ha resultado en que ya no se predica el evangelio, se detiene la obra de Dios, se enfocan en ellos mismos, y este no fue el propósito de Jesús. Cuando nosotros vemos aquí a Jesús compartiendo con todos los pecadores, publicanos y todas las personas desprestigiadas por esta situación, Él viene para hablarles, Él viene para decirles que hay una esperanza, que hay una nueva manera de vivir, y sobre todo las buenas nuevas del evangelio, que sus pecados son perdonados. Lo que Él requiere solamente es del arrepentimiento. Pero a mí me gustaría hacer una muy buena reflexión acerca de esto. ¿Qué hubiera pasado si los cristianos del lugar donde nosotros nos convertimos no hubieran querido compartir el evangelio con nadie, simplemente por no acercarse a los pecadores? Tal vez usted y yo, que no nacimos en una cuna cristiana, pues no hubiéramos escuchado el evangelio simplemente porque ellos no se juntaban con pecadores. Pero ¿qué de aquellos que siempre han vivido en una familia cristiana, que nunca han conocido situaciones de pecado, que nunca han visto nada malo? A lo mejor dentro de sus corazones no han experimentado el nuevo nacimiento y simplemente no han podido distinguir, o creen, aunque muchas cosas sean malas, no saben que son malas porque no hay algo que los contraste. Ahora, quiero decirle, no es necesario que vayamos y tengamos puros amigos pecadores. Yo soy alguien que fomenta que tengamos amigos cristianos para que podamos tener convivios sanos, para que podamos tener pláticas que puedan edificar. Pero eso no nos exime de convivir con la gente que no tiene a Cristo. Hay algo muy interesante. Ellos tienen que saber que hay una forma de vivir diferente, y eso nosotros lo vamos a hacer a través del ejemplo. Pero también ellos deben de saber que Dios les ama y nosotros también. No para que participemos de las obras pecaminosas de ellos, no para que seamos quienes se gozan o viven a manera en la que podrían caer en los malos testimonios, sino al contrario. Jesús venía a ellos para mostrarles otra cosa, para darles un mensaje nuevo, y de esa manera ellos podían tener la bendición de la salvación y saber que hay una esperanza. Hay mucha gente a nuestro alrededor que vive sin Cristo y sin esperanza, y es necesario que nosotros les prediquemos. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, le decía el Señor a Jeremías allá en el capítulo 15 de su mismo libro. Y así el Señor nos está diciendo hoy: necesitamos predicar el evangelio, necesitamos ir por las almas perdidas. No es trabajo del pastor solamente. Cada uno de nosotros tiene que predicar el evangelio, tiene que hablar de Dios, porque dice la Escritura que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por todas las buenas obras que nosotros podamos hacer. Creo que el mejor trabajo que nosotros hacemos para el reino de Dios no está dentro de la iglesia, no está en algún ministerio que nos ha tocado para servir, sino que está precisamente en predicar el evangelio, llevar buenas nuevas a otras personas y cuidarlas, alimentarlas, edificarlas, y así de esa manera nosotros nos convertiremos en padres espirituales. Una vez que nos convertimos en padres espirituales, vamos a sentir ese amor por los hijos, ese amor por las personas que nosotros hemos sido usadas por Dios para hablarles de Cristo. Así que usted y yo tenemos una tarea muy grande. Nuestra tarea es llevar el evangelio a todas aquellas personas pecadoras, no aislándonos, sino acercándonos a todas estas personas para que reciban la salvación. Quiero invitarle a que siga leyendo su tiempo con Dios, que no deje de estar al pendiente
de este programa y que juntos podamos ser edificados y empezar a tener retos como este, que es un mandato del Señor, ir y hacer discípulos. Así que usted y yo nos debemos de convertir en discipuladores o padres espirituales. Vamos a orar, y de la misma manera en que Jesús le predicaba a pecadores, así nosotros debemos de estar compartiendo el Evangelio siempre. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tu misericordia es para siempre. Y un día usaste a una persona que no tuvo problemas para acercarse a un pecador como nosotros y nos compartió el Evangelio. De la misma manera, permite que nuestro corazón se llene del amor tuyo para poder tener compasión y misericordia por aquellos que todavía no te conocen. Permítenos, Señor, hablar de tu amor y de nuestra experiencia contigo para que ellos alcancen la salvación y de esa manera provocar una gran fiesta en el cielo. Padre, gracias por tu amor y por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues me despido de usted, el pastor Jorge Guzmán, desde aquí, desde Puerto Vallarta. Que tenga un excelente día. Muchas bendiciones.